Mi padre se deshizo de mis recuerdos de infancia como si fueran trastos viejos, entregándoselos a mi hermanastro. La forma en que los recuperé, bueno, digamos que fui más mezquino de lo que jamás pensé posible. Nunca pensé que las antiguas cajas de cartón en el ático contenían algo más que el polvo acumulado de los años. Pero para mí, eran mucho más que eso. Esas cajas eran cápsulas de memoria, conservadoras de un tiempo perdido que, sinceramente, necesitaba desesperadamente volver a sentir. Cuando descubrí que mi padre había tenido la descabellada idea de obsequiarle esos momentos a mi hermanastro, alguien que ni siquiera compartió esos años conmigo, sentí que la sangre me hervía. Cada fotografía, cada juguete, eran testigos silenciosos de una infancia que ya no podía tocar. Pero saber que podrían ser tocados por alguien más era insoportable. Sufocante en mi rabia, esa necesidad de recuperar lo que era mío se hizo urgente y visceral. Sabía que tenía que recuperarlos, sin importar qué tan bajo tuviera que caer para hacerlo. Me quedé quieto frente al umbral, mi corazón resonando en mis oídos como si fuera un tambor de guerra listo para irrumpir. Las risas brotaban del interior de la habitación de mi hermanastro, un ruido tan discordante en medio del caos que sentía en mí mismo. Mi frente estaba cubierta de sudor frío, y cada inhalación costaba más que la anterior. Las manos temblaban en el marco de la puerta, deseando entrar y arrancarle cada fragmento de mi vida que había usurpado con descaro. Allí estaba él, ajeno al dolor punzante que rasgaba mi pecho, completamente inmerso, devorando mis álbumes de fotos como si fueran suyos. Las imágenes temblaban entre sus dedos, hojas de papel que una vez habían sido mi ancla, y ahora se convertían en un arma contra mí. Una carcajada más resonó y me mordí el labio, el sabor a hierro mezclándose con el eco de una traición demasiado familiar. Cada fotografía tenía su historia, momentos que antes eran solo míos, y verlo deslizarse por mi vida con tal despreocupación me ahogaba en celos. El cuarto estaba lleno de mis cosas, y, sin embargo, me sentía un intruso mirando desde afuera, mi propio padre dándome la espalda una vez más. La furia ardía en el pozo de mi estómago, pero algo más profundo, una tristeza insidiosa, se aferraba a mis huesos, sacudiéndome. Ese cuarto, solía ser mi refugio con sus paredes llenas de recuerdos. Ahora, en sus manos, parecía perder la magia que una vez irradiaba. Mis dedos se apretaron alrededor del marco de la puerta, los nudillos blancos bajo la presión. Dudaba entre el deseo de irrumpir, de gritarle lo que cada uno de esos momentos significaba, y la necesidad de flotar entre las sombras, observando cómo se desarrollaba un espectáculo del que no sabía cómo ser protagonista. Sentí una ráfaga de aire cuando un familiar olor a mi colonia flotó a través del espacio, lo había dejado allí, junto al reloj de mi abuelo en la mesita de noche. Él lo había visto, me dije, debería ser suficiente para detenerlo. Pero continuó revisando el álbum, ignorando esas señales como hacía mi padre siempre con mi dolor. El desánimo me golpeó tan fuerte como la traición misma. Quería reparar lo roto, reunir mis recuerdos y romper con mi ausencia. Pero mi cuerpo no reaccionaba, anclado por una cadena invisible que parecía conectar cada risa y cada mirada que me ignoraba, ignorando mi verdad. Me quedé allí, como un fantasma clamando por un lugar que ya no sentía como propio, desde las sombras, entre las acciones de otros, un espectador en la historia que pretendía revivir en soledad. Lo miraba, su sonrisa torcida capturada en un momento que debería haber sido para mí. Mi respiración era un sutil susurro que se perdía en el aire espeso. Sabía que eventualmente tendría que enfrentar esta tempestad, pero en ese instante, me encontraba perdido, solo conmigo mismo. El pasillo parece interminable mientras camino hacia el estudio de mi padre. Mis pasos retumban suavemente sobre el suelo de madera, eco del tamborileo de mi corazón en mis oídos. La puerta está entreabierta, dejando escapar una tenue luz amarillenta. Me detengo un instante, respiro profundamente. No estoy seguro de lo que espero encontrar al otro lado, pero sé que necesito respuestas. Empujo la puerta lentamente, y allí está él, sentado en su escritorio. Alza la vista de unos papeles, su expresión tan imperturbable como siempre. Hola, murmuro, aunque más que un saludo, es una declaración de mi presencia. Hola, hijo, contesta, como si nada estuviera fuera de lo común. La indiferencia en su voz me desarma momentáneamente, pero sacudo la sensación y avanzo. Papá, ¿cómo puedes simplemente dar una parte tan vital de mi vida sin consultarme? ¿Acaso no significó nada para ti? Mi voz tiembla, mi garganta se siente seca. Cada palabra me cuesta un esfuerzo aterrador. Su mirada apenas vacila, pero hay un instante, tal vez uno,
en que veo sus facciones endurecerse. Eran cosas antiguas, recuerdos viejos. Ocupan espacio, y pensé que, eran de la familia, podrían servirle a alguien más. Las palabras caen como bloques de hielo entre nosotros. Siento el frío profundo de su desapego acechando bajo mi piel. Los recuerdos de mi infancia, las fotos, los dibujos, esas cosas no eran solo objetos, eran pedazos de mi pasado, fragmentos de quien soy. Pudieron servirme a mí, insisto, alzando la voz un poco más allá de lo que esperaba. No es solo un montón de cosas viejas. Es mi vida. Era mi historia. Su expresión sigue férrea, casi inexpresiva. Pensé que ya había superado eso. Superar. La palabra me golpea con la fuerza de un eco vacío. Como si el tiempo transcurrido hubiera borrado de algún modo su importancia, como si pudiera soltar todo lo que era sin más. Las lágrimas amenazan con derrumbarse tras mis párpados, pero las mantengo a raya, negándome a derrumbarme aquí, frente a él. No era solo nostalgia, digo, mi voz como un hilo. Era lo que me quedaba de mamá. Una sombra parece cruzar su rostro, apenas perceptible. Sin embargo, sigue callado, la misma máscara inquebrantable que ha sido mi padre durante toda mi vida. Me doy cuenta entonces de que ninguna respuesta satisfactoria vendrá de él, ninguna admisión de culpa o siquiera remordimiento. Y esa falta, esa ausencia gélida, pesa más que cualquier palabra que pudiera haber pronunciado. Doy un paso atrás, viendo cómo se deshace el fino hilo de esperanza que había mantenido al entrar. A cada paso hacia atrás, siento enterrarse más profundo la pérdida, el eco hueco de lo que ya no está. Me giro, salgo del estudio, y la puerta se cierra tras de mí con un suave clic, sellando el vacío entre nosotros. La penumbra de mi habitación me envuelve como un manto pesado. Cada objeto, cada sombra, respira con el eco de mis pensamientos. La traición aún arde en mi pecho, una brasa que se resiste a enfriarse. Los recuerdos se deslizan por mi mente como espectros traviesos, dibujando con precisión cruel los momentos que me llevaron a este abismo. Duele. Pero ese dolor se está transformando. Hierve, se retuerce, y se convierte lentamente en algo más oscuro, más decidido. La idea germina en mi mente lentamente, regada por cada lágrima y cada grito interno sofocado. Me levanto de la cama, y el frío del suelo bajo mis pies desnudos corta la bruma que nubla mi mente, dándome claridad. Mi reflejo en el espejo es un extraño, una figura despojada de ilusiones, un rostro endurecido por la necesidad de lo inevitable. No reconozco a la persona que he dejado que otros definieran durante tanto tiempo. La luna llena se cuela por la ventana, su luz es un dedo acusador y al mismo tiempo un faro que ilumina el camino que estoy a punto de tomar. Respiro hondo, sintiendo como mis pulmones se llenan de aire cortante, renovado. Esa noche, mientras la luna iluminaba la traición, decidí que haría cualquier cosa por recuperar mi esencia perdida, sin importar el precio. La frase resuena en mi interior, como una promesa sellada con hierro. Mis manos tiemblan leve, pero no de miedo, una parte de mí casi sonríe, comprendiendo que el miedo ha perdido su poder sobre mí. La desesperación cede su lugar a una calma ominosa. Cada hilo de mi deshilachada cordura se tensa, formando una telaraña de determinación implacable. Estoy dispuesta a hacer lo necesario, a tomar lo que me fue arrebatado sin derecho. Me siento en la silla junto a la ventana, disfrutando del aire frío que acaricia mi rostro. Las calles abajo están vacías, un mar de asfalto y luces que parpadean a lo lejos. Mientras mi mente traza cada paso de esta cruzada personal, entiendo que esta decisión, aunque nacida del sufrimiento, es también un renacimiento. Una línea se ha cruzado, y no hay vuelta atrás. La habitación, que tantas veces ha sido mi celda de autocompasión, se convierte en un cuartel de planificación y resurgimiento. Tomo papel y lápiz, dejando que las palabras fluyan como un río impetuoso, cada línea una declaración de guerra, cada trazo una palabra no dicha. Afuera, la noche se despide lentamente, pero yo sé que mi vigilia apenas comienza. Al amanecer, seré diferente. Al amanecer, la sombra de lo que fui comenzará a desvanecerse, y en su lugar, emergerá una nueva verdad, forjada con el acero de la decisión y el brillo de la justicia que reclamaré como mía. La puerta se abrió con un susurro apenas audible, y allí estaba yo, suspendido en el umbral de una confesión que no estaba listo para pronunciar. La habitación de mi hermanastro se extendía ante mí como un santuario roto, su respiración lenta marcando el tiempo como el péndulo de un reloj en ruinas.
Cada respiración me recordaba por qué había entrado, las memorias empolvadas por el tiempo pero tan pesadas como el plomo en mi corazón. Mis zapatillas rozaban la alfombra mientras avanzaba, cada fibra un mar de posibilidades de ser atrapado. El aroma persistente de su colonia flotaba en el aire, un recordatorio de la persona que estaba a punto de traicionar. Detenerse hubiera sido lo más sensato, pero el eco de mis decisiones pasadas resonaba en mis oídos, un zumbido que no podía apagar. Al abrir el cajón de su escritorio, cada crujido de las paredes parecía gritar mi traición al mundo, pero no podía darme el lujo de titubear, no ahora. Respira, me decía a mí mismo, el mantra repetido en un intento fútil de domar la tormenta de mis nervios. Cada centímetro de la habitación resonaba con historias de la infancia que habíamos compartido, ahogados por la carga de la necesidad que me impulsaba. Mi mente recorría recuerdos como diapositivas antiguas, tardes de juegos y risas, mientras mis manos hurgaban indecorosamente entre papeles y objetos personales. El metal frío de su reloj de pulsera rozó mis dedos, una reliquia de confianza quebrada. Me repetí que esto era necesario, aunque la culpa era un grillete que me marcaba cada movimiento. La cama crujió levemente mientras él se movía en sueños, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. Contuve el aliento, una estatua de miedo y culpa, esperando el inevitable desenlace de mi osadía. Mis ojos se clavaron en la sombra que proyectaba su lámpara de noche, un faro en el mar de mi incertidumbre. Los segundos parecían minutos, cada uno un paso más hacia el abismo de lo irreversible. Finalmente, el ruido se desvaneció y pude continuar, mis dedos torpes encontrando el sobre que buscaba. El peso del papel en mi mano era todo lo que deseaba y al mismo tiempo lo que más temía. La desesperación tenía una forma concreta ahora, palpitando al ritmo frenético de mi corazón. Con el sobre seguro entre mis dedos, retrocedí en silencio, cada paso alejándome de la frágil paz que había destrozado. En el umbral, miré una última vez, atrapado entre la oscuridad y el tenue resplandor de la lámpara. Sabía que al cruzar esa puerta, nada volvería a ser lo mismo. Sin embargo, lo más desgarrador era que, al final, estaba dispuesto a arriesgarlo todo, porque a veces la desesperación es el único camino. Salí, dejando atrás más que simples objetos robados. Las manos me temblaban, moviéndome de un cajón al otro, enredando constelaciones de cables y plumas de tinta negra secas hace ya tiempo. En la penumbra del ático, un lugar donde el tiempo parece estancarse, me arrodillé ante cajas de cartón, con los bordes raídos por olas de olvido. Mi corazón latía contra mis costillas como un tambor de guerra, retumbando en la serenidad de la noche que se colaba por la pequeña ventana. Mis dedos tantearon el borde de un álbum, y al sentir el suave lomo bajo mi piel, casi quise llorar. Era el alivio que pensé que no llegaría nunca. Sacando el primer álbum, sus páginas crujieron al abrirse, revelando una vida tejida en fotografías. Miré aquellas sonrisas detenidas en el tiempo, mi madre joven, mi padre ausente pero capturado por un instante. Mi infancia aún encapsulada en esas páginas amarillentas. Un talismán perdido. Pero mientras mis manos se aferraban a estos tesoros, un peso se acomodaba en mi pecho, aplastante y frío. Cada imagen, un recordatorio del sacrificio. Cada sonrisa congelada, un cuchillo retorciéndose con una verdad incómoda. No estaba aquí como un inocente redescubriendo las reliquias de un pasado olvidado, sino como un ladrón reclamando aquello que me había quitado a mí mismo. La euforia de encontrar lo que había venido a buscar se desvaneció, siendo sustituida por una náusea de culpa. ¿Qué estoy haciendo? Mi voz, un susurro quebrado en la sombra. Sabía que había cruzado un límite invisible, uno que no podría deshacer con solo volver a guardar las memorias robadas. Estas eran piezas de mi historia, pero también eran una traición a todo lo que alguna vez había prometido no ser. El crujir de las fotos mientras deslizaba los dedos por las páginas era un sordo eco de mis pasos al retirarme. Arrastrabas las cadenas de mis decisiones, el reflejo de las sonrisas en la superficie brillante enfrentándome mientras cerraba el álbum. Siendo testigos mudos del momento en que mi moral empezó a flaquear. Con el tesoro en mis manos y el ático envolviéndose de nuevo en sombras, me quedé quieto, incapaz de moverse. Una oleada de desesperación se levantó en mi garganta, chocando con la muralla de arrepentimiento. Mis dedos, antes firmes, ahora aflojaban su agarre, casi dispuestos a dejar caer el peso de las decisiones equivocadas. Pero sabía que no podía hacerlo. No todavía. La urgencia por proteger estos fragmentos de mi vida, aunque contaminados por la culpa, empujó de nuevo hacia adelante, atrapándome entre la necesidad de recuperar y la inevitabilidad de enfrentar la verdad.
Me levanté, cargando conmigo no solo el álbum, sino las sombras de mis propios demonios, mientras me retiraba del ático, dejando una parte de mí mismo a la deriva en lo oscuro. La claridad del amanecer se filtraba por las persianas y se instalaba en mi habitación con una frialdad despiadada. Aún envuelto en las sábanas, un sudor frío recorría mi espalda al sentir la creciente certeza de que todo estaba a punto de desmoronarse. Entonces, sin previo aviso, la puerta de mi habitación se abrió de golpe, y ahí estaba él. Mi hermanastro, su corta figura proyectando sombras largas en el umbral, sus ojos amplios, llenos de una mezcla de sorpresa y confusión. En ese instante, el mundo pareció congelarse, cada aliento un eco, cada latido un tamborileo ensordecedor en mis oídos. ¿Qué has hecho? Su voz era un hilo tenso, cargado de incredulidad. Las palabras colgaban en el aire, un juicio imborrable del que no podía escapar. Sentí como si una marea invisible se hubiera apoderado de mi pecho, haciendo presión, oprimiendo. No pude responder de inmediato. Las paredes de la habitación parecían desplazarse, acercándose, asfixiantes. Todo lo que había pensado racionalizar, cada excusa cuidadosamente construida, se desmoronó bajo la luz de su dolor. Sus ojos, llenos de inocencia herida, perforaban la fachada de mi razón, desnudándome de justificaciones. Mi mente era un torbellino, pero el exterior se había quedado petrificado. Háblame, insistió, pero su voz ya no era solo sorpresa, sino también una súplica. ¿Por qué? Era como si cada palabra fuera una lanza que atravesaba las capas protectoras que había levantado en torno a mi culpa. Una culpa honda, voraz. No puedo, simplemente, mi voz se quebraba, un sonido áspero e incompleto. Lo intenté, de verdad que lo intenté, pero no había forma de enmascarar lo que todos los demás probablemente verían como pura vileza. Era una confusión desesperada, una necesidad frenética de encontrar un rincón en el que ocultarme de su mirada era incontenible. Se adelantó un paso, una esperanza vacilante brillando en su expresión, como si esperara encontrar una respuesta en mis ojos. Y al mirarlo de nuevo, comprendí cuánto le había fallado. No solo a él, sino a mí mismo. La realidad fue un golpe directo al pecho, desmoronando cualquier indicio de defensa interior que quedaba. Lo siento, murmuré, finalmente dejando escapar el peso de mi culpa. Sentí que las palabras eran migajas en comparación con la magnitud de lo que había roto, pero eran lo único que tenía. Quisiera, pero no sé cómo, lo siento. Nos quedamos así, él mirándome con una punzante mezcla de decepción y esperanza rota, yo ahogándome en un silencio ensordecedor. El sol seguía ascendiendo, impasible, mientras la intensidad de la habitación se desbordaba, arrastrándonos a ambos a un espacio que jamás podríamos desandar. En ese amanecer, envuelto en su luz implacable, entendí que el costo de la verdad es que siempre nos encuentra, quizás no cuando lo esperamos, pero sí cuando menos estamos preparados para enfrentarlo. El aire estaba espeso en la sala, como si cada respiración fuera una carga que apenas podíamos soportar. Mi hermana se cruzó de brazos, sus ojos fijos en el suelo, mientras mi madre, cabellos sueltos y ojos encendidos, tomaba su posición al lado del ventanal. Yo estaba junto a la chimenea, el calor de las brasas apenas mitigando el escalofrío que me recorría la columna. Papá, de pie en el centro de la habitación, despeinando su cabellera canosa, intentó una vez más mediar con su voz temblorosa. Esto no puede seguir así, comenzó, pero su intento de conciliación quedó interrumpido por el corte feroz de mamá. ¿Y desde cuándo te importa lo que pasa aquí?, disparó, su voz goteando desdén. Había un destello en sus ojos, una mezcla de furia y algo que parecía, tristeza. Mi hermana finalmente levantó la mirada, no es irónico. Intenta ser el pacificador cuando nunca estuviste realmente con nosotros, sus palabras eran dagas, cada una dirigida al corazón de sus ilusiones. No es tan sencillo, replicó papá, sus manos elevándose en un gesto de desesperación, he hecho lo que pude. Lo que pudiste fue alejarte de nosotros mientras fingías ser el héroe, grité sin poder contenerme, mi voz salpicada de una mezcla de rabia y melancolía que rápidamente llenó la habitación. Habíamos catapultado en una danza de acusaciones y desilusiones, cada declaración cortante exponía un semblante de nuestra ruina. Nos miramos, aturdidos por la brutal sinceridad destilada entre nosotros. Por un instante, el silencio quedó colgando, aquella pausa incómoda que precede al colapso. Era como si estuviéramos viendo cómo nuestra familia, una cáscara vacía de lo que alguna vez fue, terminara de romperse. Papá dio un paso atrás, la presión evidente en sus ojos.
Pensé que tenía más tiempo para arreglar esto, murmuró, más para sí mismo que para nosotros. Pero sus palabras se sentían como una confesión largamente postergada, tan desnuda en su interioridad que dolía oírlas. Arreglarlo, espetó mamá, sus lágrimas ahora marcando líneas en su rostro, no puedes reparar algo que nunca comprendiste. Su silencio fue su respuesta final, y en esos momentos supe que esta conversación era la culminación de años de incomprensión y falsas expectativas. El intento de tapar las fisuras había terminado, revelando más de lo que cualquiera de nosotros estaba preparado para enfrentar. Sentí mi garganta anudarse, llevándome a dar un tímido paso hacia adelante. Ninguno de nosotros se movió para abrazarse, las emociones se habían desbordado demasiado. No había promesas de resolverlo, solo la aceptación de que estábamos en un nuevo camino, uno donde la verdad, desnuda y cruda, era nuestra única compañera. Al salir de la sala, dejé atrás más que una discusión, dejé atrás una parte de mí que había creído en ilusiones muertas, alimentadas por una familia que había sido, en última instancia, un espejismo de esperanza. El cielo todavía estaba revuelto, aunque la tormenta había pasado. Con un susurro de heridas viejas, el jardín se extendía bajo la sombra de las nubes amenazantes, y yo, aferrado a los álbumes como si fueran un escudo, buscaba refugio en el cobertizo. El aire fresco y húmedo me envolvía, penetrando mi piel como un ligero recordatorio de que el mundo seguía girando, indiferente a mi caos interno. El cobertizo, con su olor a madera vieja y pintura descascarada, siempre había sido un santuario de mi niñez. Ahora se sentía ajeno y distante, un almacén para los fantasmas que había dejado crecer sin restricciones. Me senté en el suelo, la madera crujiente protestando bajo mi peso, y coloqué los álbumes con cuidado a mi lado, como si contuvieran secretos capaces de rasgar el fino velo de mi tranquilidad. Cada raído borde de las fotografías me devolvía a un tiempo que debería haber sido olvidado. Rostros sonriendo, momentos capturados en el éxtasis de la ignorancia. Era una ironía cruel que esos instantes congelados ofrecieran más vida que el anverso oscuro de la realidad en la que ahora me encontraba atrapado. Aquí, lejos del juicio, solo quedaba yo y la retorcida maraña de mis acciones. ¿Cómo empezar a desenredarla? El viento murmuraba a través de las grietas, susurros adivinatorios de un perdón que aún no entendía si merecía. Me preguntaba, un eco resonando en la penumbra de mis pensamientos, si alguna vez podría perdonarme a mí mismo por lo que había hecho. Cada fotografía era un puente a un pasado donde las decisiones parecían tan sencillas, tan correctas. No fue hasta más tarde que el precio de esas decisiones se reveló, un peaje cobrado en lágrimas ajenas y noches de un insomnio voraz. Mis dedos recorrieron la imagen de unos ojos que me miraban desde el papel brillante, eran mis propios ojos, aún inocentes, ajenos a las torpezas del mañana. Cerré el álbum con un chasquido que reverberó como un latido marañado, un recordatorio de que había llegado el momento de empezar a enfrentar la verdad tal cual era, sin adornos ni excusas. Necesitaba encontrar un camino que ofreciera alguna esperanza de redención, sin caer en la comodidad del autoengaño. Mi corazón deseaba creer que tal camino existía, que dentro de toda la niebla de culpa y error podía haber fragmentos de luz que aún pudiera salvaguardar. El cobertizo no tenía las respuestas, pero ofrecía el silencio necesario para escucharla formarse en la quietud. Afuera, a través de la ventana sucia, los primeros destellos de luz atravesaban las nubes. Cerré los ojos unos segundos, aceptando la fragilidad de ese tenue rayo de esperanza. Quizás, pensé, si podía empezar por entender, también podría comenzar a perdonar. Los álbumes descansaban pesados contra mi pecho mientras cruzaba el pasillo, cada paso resonando como un eco en la silenciosa casa. La puerta de la habitación de mi hermanastro estaba entreabierta, una invitación que no podía dejar de aceptar. Dentro, la luz del mediodía se filtraba suavemente por las cortinas, bañando todo en un resplandor dorado. Al ingresar, me detuve un momento, observando el espacio que había evitado durante tanto tiempo. El desorden habitual estaba presente, pero había algo diferente, una sensación de posibilidad que rondaba en el aire. Me acerqué a su estante, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que este acto, aunque simple, era una manifestación de algo mucho más grande en mi interior. Al colocar los álbumes en su lugar, comprendí que tal vez no podría cambiar el pasado, pero aún tenía tiempo para moldear el futuro. Mis dedos rozaron el lomo desgastado de uno de ellos. Cada fotografía dentro contenía una historia, un momento congelado en el tiempo, atestiguando vidas compartidas, risas y peleas, los vestigios de una familia compleja pero real. Me encontré sonriendo tristemente,
recordando las veces que habíamos hojeado juntos esas páginas, cuando las cosas eran más fáciles y menos llenas de rencor. Di un paso atrás, observando cómo esos álbumes completaban el estante, sintiendo el peso de mi decisión. Había cultivado tanto resentimiento, permitiendo que se enredara en mí, cubriéndome de amargura y alejándome de alguien que, al fin y al cabo, era parte de mi vida. Entendí en ese instante que aferrarme al rencor me mantenía anclado al dolor, y soltarlo, aunque solo fuera un poco, podría liberarme. Un suspiro escapó de mis labios. El simple hecho de devolver esos álbumes, de llenar el vacío, me brindó una inesperada sensación de alivio. Era un comienzo, nada más, y aunque sabía que el camino hacia el perdón sería largo y tortuoso, había dado el primer paso. El crujido del piso detrás de mí me sacó de mis pensamientos. Me giré lentamente para encontrarme con los ojos desconcertados de mi hermanastro, inmóvil en el umbral. Durante unos instantes, nos miramos en silencio, compartiendo un entendimiento tácito pero profundo. No hacía falta hablar, las palabras habrían estropeado el momento. Asentí ligeramente, y con un titubeo en su mirada, él me devolvió el gesto, una pequeña señal de que comprendía lo que esas acciones implicaban. Dejé la habitación con una ligereza nueva en mi paso, cerrando la puerta a mis espaldas con suavidad. Supe que no había solucionado todo, pero era un buen comienzo, un destello de esperanza en la vastedad de nuestras diferencias aún por resolver. Mientras descendía las escaleras, sentí que el aire se llenaba de promesas, delicadas e inciertas, pero presentes. El perdón, quizás, no estaba tan lejos después de todo. La luz de la mañana se filtraba por la ventana, pintando rayas doradas sobre la mesa de la cocina. Mis dedos temblaban ligeramente mientras dejaba la nota justo frente al plato de mi hermanastro. Era un simple pedazo de papel, doblado de manera casi torpe, pero contenía más de lo que jamás había expresado con palabras. Lo vi entrar al comedor, su andar aún un poco inseguro tras la noche de demasiados pensamientos y pocas palabras. Nuestros ojos se cruzaron brevemente antes de que él bajara la vista hacia el papel. Sentí el tamborileo de mi corazón mientras su ceño primero se fruncía con curiosidad, luego se relajaba suavemente conforme leía mi breve pero honesta confesión. Le agradecía por los momentos en los que había compartido sus memorias conmigo, esos recuerdos que eran tanto suyos como míos ahora, al menos un poco. Le prometía que juntos crearíamos nuevos momentos, que nuestro camino apenas comenzaba. Al levantar la vista, noté que la rigidez en sus facciones comenzaba a disolverse y por un momento fugaz, se esbozó una tenue sonrisa en su rostro. Era una sonrisa pequeña, discreta, pero tenía el poder de encender algo en mi interior. Fue como si, al verle, el peso opresivo del pasado cediera un poco, dejando espacio para el tenue destello de lo que podría venir. Las paredes que habían definido nuestra relación, construidas más de recelo que de acercamiento, empezaron a agrietarse, dejando entrar un aire más limpio y sincero. Nos sentamos a la mesa, el silencio solo interrumpido por el gentil zumbido del reloj de pared. El desayuno, huevos revueltos y pan tostado, de repente se sintió como el mejor banquete, quizás por la expectativa silenciosa que flotaba entre nosotros, como un pacto tácito de reconstrucción. El aire estaba impregnado de posibilidades, y mientras mordía la tostada, podía sentir que el abismo que una vez nos separaba comenzaba a sanar, un paso a la vez. Miré hacia él, a la persona que solía ser simplemente alguien al otro lado del pasillo. La familiaridad de su presencia, antes una fuente de incomodidad, comenzó a sentirse casi reconfortante. Seguro, no todas nuestras fracturas estaban reparadas, pero algo en el ambiente me decía que estábamos en el camino correcto. Habíamos empezado a escribir la primera línea de un capítulo nuevo, uno en el que éramos, al fin, una familia. Y en ese momento, con el sol acariciándonos suavemente, comprendí que aunque la tormenta había causado estragos, el silencio que ahora compartíamos era la promesa de días más luminosos, donde la esperanza no permitía más espacio para el olvido. En medio de ese desayuno simple, hallé la certeza de que íbamos a estar bien.